Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias la carta de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar leyendo y estudiando hoy capítulo 1, versículos del 1 al 5. Carta de Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque siempre es para nosotros de mucha bendición, una muestra de tu gracia, el que podamos reunirnos para escuchar tu palabra, tu voz a tu pueblo y poder aprender de ella. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú estés hablando a nuestras vidas, usando mis labios para que tu palabra sea fielmente expuesta. Y también te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones de manera que tu palabra nos ayude a ser más como Cristo. Es nuestro deseo. Y que tu palabra nos ayude a aborrecer el pecado más cada día, a amar la santidad de Dios. Y así como hoy vamos a aprender, Señor, que tu palabra nos ayude a vivir en paz, confiando en tu obra en la cruz al salvarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra del Señor. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el mundo de la navegación, todo buen marinero sabe la importancia de fijar bien el rumbo de su barco. Realmente el rumbo es clave para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Y una mínima desviación en el rumbo puede provocar lo que se conoce en la navegación como abatimiento, que significa que el barco cambia su trayectoria, que se desvíe de su trayectoria. Y pudiera parecer que un cambio aparentemente ligero y pequeño, como desviarse un grado de la trayectoria del rumbo que lleva el barco, no representa mucho. Pero en la navegación a gran escala, si te sales del trayecto por un grado y desvías el ángulo de navegación ligeramente, eso te llevará a otro lugar totalmente diferente. Jamás llegarás a tu destino final. En el mar no existen puntos de referencia como en la tierra. En la tierra nos podemos guiar de los puntos de referencia, pero en el mar esto no es posible. Así que si tú no estás utilizando una brújula o una de las tecnologías avanzadas de navegación como el GPS, fácilmente puedes perder el rumbo. Y si en algún momento del viaje tú no corriges esa desviación, vas a llegar a otro lugar. De la misma manera sucede con el Evangelio. Una ligera desviación del mensaje del Evangelio nos va a llevar al lugar equivocado. Y esto precisamente era lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Los Gálatas habían perdido el rumbo de su vida cristiana. Y Pablo escribe esta carta para ayudarlos a regresar a la ruta correcta, al verdadero evangelio. La carta a los Gálatas ha sido conocida como la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Por muchos ha sido llamado así. Para algunos la Declaración de Independencia del Cristianismo. Un pastor y maestro de los años 1500 llamado Martín Lutero llamaba a la Carta de los Gálatas su esposa. La Carta de Gálatas era tan inseparable para Lutero, para el ministerio de Lutero, que llegó a llamarla de esta manera, su esposa. Y esta carta fue crucial durante la Reforma Protestante porque gracias a las enseñanzas de Gálatas fue que muchos cristianos pudieron salir de la esclavitud, de la religión falsa y del pecado. Pero ahora, hermanos, ¿qué motivó a Pablo a escribir la carta a los Gálatas?
¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas que Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta? ¿Por qué la carta de Gálatas ha sido de tanta influencia para acabar con tanta confusión y pecado a lo largo de la historia de la iglesia? Pues la carta de Gálatas, como hemos mencionado, fue escrita por el apóstol Pablo y enviada a las iglesias de Galacia. Los historiadores bíblicos coinciden y ubican la carta entre los años 48, 49, 50 después de Cristo aproximadamente. Y Pablo y Bernabé fundaron las iglesias en la región llamada Galacia durante su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 9 nosotros podemos ver cómo Cristo se apareció a Pablo en el camino a Damasco y Pablo se convierte y un tiempo después él es apartado para el ministerio. Y luego el apóstol Pablo comienza a realizar una serie de viajes misioneros. Eso lo vemos allí en Hechos capítulo 12. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros y plantó iglesias en varias regiones. En su primer viaje misionero, del cual leemos en Hechos capítulo 13 y 14, nosotros vemos cómo Pablo y Bernabé llegan a esta región llamada Galacia y allí fundan estas iglesias. Los gálatas escucharon el evangelio directamente de boca de Pablo, del apóstol Pablo. Ellos aprendieron el evangelio de parte de Pablo, pero ellos no se mantuvieron firmes en el evangelio. Ellos abandonaron el evangelio que Pablo les había enseñado. Un tiempo después de la partida de Pablo, un grupo de falsos maestros llegaron a la iglesia y comenzaron a influenciar a los creyentes con otras falsas doctrinas. Estos falsos maestros eran los judaizantes. Estos hombres enseñaron a los gálatas que ellos necesitaban añadir algunas obras a su cristianismo para que ellos pudieran ser completamente salvos. Y así ellos podrían estar seguros, completamente seguros, de la obra de Cristo en la cruz para salvarlos. Le hicieron mucho daño a la iglesia, muchísimo daño a la iglesia. Trastornaron el evangelio. Comenzaron a sembrar dudas acerca del apostolado de Pablo y del mensaje predicado por Pablo. Y estos hombres, amados hermanos, eran hombres muy malos, hombres que aparentaban seguir a Cristo, hombres que aparentaban amar a Cristo, pero sus enseñanzas decían todo lo contrario. Ahora, ¿qué cosas estaban enseñando? ¿Cuáles eran las enseñanzas de las que estamos hablando? Estaban enseñando que las conductas, prácticas morales y ceremonias de los judíos del Antiguo Testamento también debían ser practicadas de manera obligatoria por los cristianos del Nuevo Testamento. Y les enseñaban que era necesario circuncidarse, que ellos tenían que guardar ciertas dietas y ciertos días, ciertas fiestas del año, tenían que cumplirlas, y así era como ellos iban a poder ser buenos cristianos y se iban a salvar verdaderamente. Imagínense esto, queridos hermanos, y esta ha sido una de las grandes mentiras que Satanás ha usado para engañar acerca de la obra de Cristo. Una de las grandes mentiras de las que Satanás se ha apoyado para intentar engañar a la iglesia acerca de la salvación. Le ha hecho pensar a la gente que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para que ellos sean totalmente perdonados. Y que por eso necesitamos algo más que la fe en el sacrificio de Cristo. Pero Pablo sabía que esto era falso. O sea, Pablo sabía que lo que estos hombres estaban enseñando era una mentira que estaba desviando a los creyentes del evangelio. Y que solamente era posible ser cristiano mediante el arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el evangelio que los gálatas habían aprendido de parte de Pablo. Ese es el evangelio que ellos habían aprendido en su conversión. Y a ellos les había sido presentado Cristo como su único y completo Salvador. Ahora, hermanos, los judaizantes estaban enseñando que además de cumplir el evangelio, ellos debían cumplir estos aspectos de la ley. Ellos estaban negando la eficacia del evangelio para salvar al pueblo de Dios. Así que imaginemos por un momento a la iglesia, después de haber recibido toda la enseñanza de Pablo, llegan estos hombres con su elocuencia,
con su aspecto aparentemente sano y comienzan a sembrar toda esta falsa doctrina en la iglesia. Los cristianos se confundieron. El evangelio comenzó a distorsionarse. Y ante todas estas mentiras, el apóstol Pablo les escribe esta carta urgentemente a las iglesias de Galacia. Él estaba impresionado, Pablo estaba escandalizado, Pablo estaba preocupado por la vida de aquellos creyentes. Y por eso él les envía esta carta. Y en esta carta, Pablo les recuerda el evangelio de la gracia de Cristo para ayudarles a encontrar el rumbo de su vida cristiana. Ese fue el propósito de Pablo con la carta. Recordarles nuevamente el evangelio de la gracia de Cristo para ayudarles a encontrar el rumbo de su vida cristiana. En la carta de Gálatas, Pablo toca varios temas importantes, como la ley, la gracia, las obras, el evangelio, la obra de Cristo, el Espíritu Santo, la muerte de nuestro Señor, su resurrección, la salvación, la santificación, todas estas doctrinas relacionadas con el evangelio. Pero el mensaje principal de la carta de Gálatas tiene que ver con la libertad del pecado y la condenación, la libertad que experimentan los creyentes al confiar en la obra completa de Cristo en la cruz para salvarnos. Y por eso se cree que el pasaje principal, por algunos, que el pasaje principal de la carta de Gálatas, el pasaje central, es Gálatas 5:1, donde Pablo nos habla acerca de esta libertad que nosotros los creyentes podemos encontrar en Cristo. Y estas verdades que Pablo trata y defiende en la carta de Gálatas son las mismas verdades, hermanos, que deberían sostener la enseñanza de las iglesias cristianas y las mismas verdades de las que debería estar convencido cada cristiano, cada uno de nosotros. Así que este sermón se titula Convencido por el Evangelio de la Gracia de Cristo. Y al estudiar este sermón vamos a ver tres aspectos en la vida de Pablo que nos ayudan a entender su compromiso con el Evangelio de la Gracia y a confiar en la obra completa de Cristo en la cruz. Repito, al estudiar este sermón, vamos nosotros a ver tres aspectos en la vida de Pablo que nos ayudan a entender su compromiso con el Evangelio de la Gracia y a confiar en la obra completa de Cristo en la cruz. Y los tres puntos que vamos a ver son la autenticidad del apostolado de Pablo, número 2, el mensaje predicado por Pablo, y en tercer lugar, la motivación de Pablo al hablar del Evangelio. Así que veamos en primer lugar la autenticidad del apostolado de Pablo. Dicen los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Amados hermanos, una forma de negar que un mensaje es verdadero es negando la autoridad de quien lo comunica, dañando la credibilidad de quien está hablando ese mensaje. Y eso estaba pasando en Gálatas. Los judaizantes habían convencido a muchos miembros de la iglesia de que Pablo no había recibido el ministerio del apostolado de parte de Dios, sino que él se había nombrado apóstol a sí mismo. Lo acusaban de ser un apóstol fraudulento, ilegítimo, que carecía de autoridad para enseñar a las iglesias. Básicamente estaban diciendo, este hombre no es un apóstol, no crean lo que está diciendo. Un apóstol era un enviado, un mensajero. Era alguien que había sido escogido y enseñado por Cristo para proclamar el evangelio y hablar con autoridad de Cristo a la iglesia. Y durante su ministerio, Jesús eligió 12 hombres. Eligió 12 hombres a los que llamó de manera oficial apóstoles. Uno de ellos, Judas, lo traicionó y se quitó la vida. Y un hombre llamado Matías, ahí podemos ver en el libro de los Hechos, lo sustituyó y fueron apartados estos 12 hombres para la tarea de edificar a la iglesia. Pero Pablo no estuvo entre esos 12 hombres. Y como él no estuvo entre esos 12 hombres que Jesús escogió durante su ministerio, Pablo tuvo que hablar y defender su apostolado. Pablo fue escogido después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y en varias iglesias, no solamente aquí en Gálatas, dudaban del apostolado de Pablo. Pero uno de los requisitos necesarios para ser apóstol era haber visto a Cristo resucitado.
En Hechos capítulo 1, versículo 22, nosotros podemos ver esto. Pablo explica a la iglesia en Corinto cómo el Cristo resucitado se le apareció a él en el camino a Damasco. Ahí lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo fue comisionado directamente por Jesús como apóstol. Jesús se aparece a Pablo, él lo comisiona como apóstol y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9 y capítulo 26. Pero además, no solamente era la palabra de Pablo diciendo que Cristo lo había comisionado, sino que para ser un apóstol, tu apostolado necesitaba ser reconocido por otro de los apóstoles. Y nosotros vemos en la Escritura cómo los apóstoles también reconocieron el apostolado de Pablo. Eso lo vemos en Gálatas también, aquí en la carta de Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Cómo aquellos hombres que Jesús había escogido también afirmaban el apostolado de Pablo. Y es por eso, hermanos, que aquí nosotros en el versículo 1 de la carta vemos cómo Pablo defiende con tanta firmeza que él había sido nombrado y enviado, o sea, que no había sido enviado de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Pablo confirma y defiende que Dios lo había llamado a su apostolado y que Cristo había venido directamente, o sea, su apostolado había venido de parte de Jesucristo y de Dios el Padre que lo había resucitado de los muertos. Así lo expresa Pablo aquí. Ahora, los falsos maestros y judaizantes y sus seguidores no tenían argumentos para minimizar lo que Pablo les estaba diciendo, la autoridad de Pablo como apóstol. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque Pablo comienza su carta ante una necesidad tan imperante y tan urgente de recordar el evangelio a la iglesia. Pablo comienza recordándoles su llamado, de manera que la iglesia pudiera confiar en que lo que Pablo iba a hablar a la iglesia venía de parte de Dios. Ahora, es importante hacer una nota aquí con respecto a los apóstoles. Y es, hermanos, ante tanta confusión que nosotros podemos ver hoy en día, es que hoy en día no hay apóstoles verdaderos como aquellos que escogió Jesús, como aquellos 12 y como el apóstol Pablo. Los apóstoles de Cristo pusieron el cimiento para la iglesia. Ellos trabajaron para la creación y fundación de la iglesia. Ellos pusieron el cimiento sobre el cual trabajamos todos los creyentes después de ellos. Algunos hombres hoy en día quieren llamarse apóstoles y nosotros lo sabemos, lo vemos. Muchas iglesias dicen tener N apóstoles. Pero cuando nosotros vemos en la palabra, nos damos cuenta de que ya no hay apóstoles como los 12 apóstoles que escogió Jesús y el apóstol Pablo. Ya que uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto a Cristo resucitado y ese requisito no tenemos a nadie que lo cumpla hoy en día. Así que, amados hermanos, no nos dejemos confundir con tantas falsas doctrinas que se levantan y tantos falsos maestros que se levantan hoy. La Escritura nos da la evidencia de que no tenemos apóstoles como los 12 y como el apóstol Pablo en estos tiempos. Pero ahora bien, si nosotros seguimos avanzando en la carta, nos damos cuenta de que Pablo no era el único que estaba preocupado por esta desviación de los Gálatas. Pablo no era el único que sentía la urgencia de alertar a los Gálatas. Dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Así que Pablo le hace saber a los hermanos al comienzo de la carta que no solo él estaba preocupado, sino que también habían otros creyentes, otros hermanos que estaban preocupados por todas estas falsas doctrinas que ellos estaban creyendo y estaban preocupados por la fe de ellos, por qué camino iban a seguir ellos en su vida cristiana. En otras de las cartas del apóstol Pablo, nosotros podemos ver cómo Pablo hace elogios a la iglesia, cómo reconoce ciertas cosas de la iglesia. Pero en la carta de Gálatas nosotros no vemos esto. Nosotros vemos, en su introducción nosotros vemos cómo Pablo comienza urgentemente a atender un asunto que era de suma importancia, un asunto que era prioritario, y era el evangelio de Jesús, la doctrina del evangelio de Cristo. Así que, hermanos, habiendo escuchado todo esto, hay una aplicación muy importante que nosotros podemos aprender. Dios diseñó la vida cristiana para que nosotros nos cuidemos los unos a los otros. El Señor diseñó la vida cristiana para que nosotros cuidemos la doctrina que estamos creyendo,
para que cuidemos el corazón de los unos hacia los otros. Así que tanto te preocupas, hermano, porque tus hermanos perseveren en el evangelio. ¿Qué tanto te preocupas por lo que tus hermanos están escuchando? ¿Qué tanto te preocupas porque otros de tus hermanos se aparten de Cristo? ¿Qué haces cuando comienzas a ver evidencias en otros de que están abandonando a Cristo? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Y en esta carta, Pablo nos demuestra lo que debe hacer un cristiano cuando mira que otro se está apartando del camino. Y es actuar e intervenir para que aquel hermano que se está apartando no siga en su engaño. Intervenimos para ayudarlos, intervenimos para servirlos. Y ante esto podemos enfrentar problemas, porque no siempre cuando estamos en el error aceptamos que otros nos corrijan. Pero Pablo nos enseña la importancia de que nosotros como creyentes maduros y como evidencia de nuestro amor por los demás, intervengamos y ayudemos a nuestros hermanos. Y así Pablo cuidó a los Gálatas y veló por ellos. Pero específicamente, yo pensaba en la familia, porque es probable que la mayoría de nosotros tenga algún familiar cercano, un hijo, un hermano, alguien que amemos en casa que se haya apartado del evangelio. Y esta es una de las situaciones más difíciles que nosotros podemos vivir como cristianos. Ver cómo las personas que amamos se apartan de Cristo y nos invade la desesperación y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo reaccionar. Y como son nuestra familia, nos desesperamos y en lugar de hablarles del evangelio, muchas veces los atacamos. O les pedimos, quiero que actúes de esta manera o quiero que hagas esto. Les exigimos un modo de vida que no puede salir desde afuera. Les exigimos una conducta y queremos que reaccionen como nosotros deseamos para creer que son verdaderamente salvos. Y los tratamos muchas veces sin gracia, sin amor. Pero amados hermanos, este no es el ejemplo que nos está poniendo Pablo. Pablo nos está poniendo otro ejemplo, porque sabemos que actuar de esta manera no traerá frutos. Pablo, ¿qué fue lo que hizo con los Gálatas? Pablo les habló del evangelio. Háblale del evangelio. Si tienes a alguien así en tu casa, si tienes a alguien así en tu vida, háblale del evangelio de Cristo. Recuérdale todo el amor de Cristo mostrado en la cruz, todo lo que Cristo hizo por ellos. Ora por ellos. Sé intencional en buscar espacios para hablar del evangelio, para mostrar la gracia y el amor de Cristo mostrado en la cruz. Lo único que puede traer a los pecadores a los pies del Señor de vuelta, amados hermanos, es la gracia mostrada en el evangelio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, vimos en primer lugar la autenticidad del mensaje de Pablo. Vimos que era cierto el apostolado de Pablo. Ahora veamos el mensaje predicado por Pablo. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo nos está diciendo: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Pablo comienza el versículo 3 con dos palabras que son fundamentales en su mensaje. Dos palabras que definen el evangelio. Y estas palabras son gracia y paz. Dice el apóstol Pablo, gracia y paz. Y la gracia es la garantía de nuestra permanencia en Cristo. Es el favor no merecido que nosotros hemos recibido de Dios. Por eso podemos pensar en la seguridad de nuestra permanencia en Cristo al hablar de la gracia. Y la paz es el resultado de entender la gracia que nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Las dos fluyen por igual, de Dios el Padre a través de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Y por gracia el Señor nos salvó. Él nos dio la salvación sin merecerlo. Y estamos en paz porque sabemos que Dios nos ha dicho que Él nos ha salvado y Dios es fiel y Dios no miente. Así que, hermanos,
Los falsos maestros de Galacia decían que nosotros somos justificados delante de Dios, pero que nos ganamos la salvación también por las obras. Imaginen esto. Y esto hace, si tú te pones a pensar en eso, esto hace que la gracia desaparezca. Que la gracia desaparezca y la paz como resultado de esa gracia sea inalcanzable para nosotros. Porque, hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo sabríamos nosotros? ¿Cómo podríamos saber si tenemos suficientes buenas obras como para obtener la seguridad eterna de salvación y poder estar en paz? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida? Es imposible, amados hermanos, es imposible que nosotros podamos llegar a tener suficientes buenas obras como para ganar la salvación que Cristo nos da por su gracia. Dios no salva a los pecadores así. Dios nos salva así. Y no estamos dudando de la importancia de las obras en la vida del creyente, porque sabemos que si verdaderamente una persona ha nacido de nuevo, las obras de Cristo se van a hacer visibles en su vida. Pero nosotros no podemos ganar la salvación por medio de las obras. Y ese era el mensaje que Pablo le estaba enseñando a los Gálatas. Pero los Gálatas creyeron esta mentira de los falsos maestros. Creyeron esta mentira y cayeron en el hoyo de la religión que quiere obtener la salvación a través de cumplir la ley y ciertas obras, buenas obras. Los Gálatas cayeron en este hoyo. Y ellos creyeron que el evangelio les hacía medio cristianos, pero que para ellos ganarse la salvación y el perdón de Dios, ellos también necesitaban añadir ciertas obras a su vida. Y esas son las mentiras de la religión que quiere obtener la salvación a través de cumplir ciertas obras, amados hermanos. Tristemente, ellos perdieron la libertad de estar confiados en la obra de Cristo. La perdieron. Y cayeron en la trampa de la religión que enseña que eres salvo por tus propias obras. Cayeron en esa trampa. Y la religión no puede salvarte, hermano. La religión que busca, que te enseña que tú eres salvo por tus propias obras, no te puede salvar, porque no te ofrece gracia y tampoco te puede dar paz. La religión de la salvación por obras te ahoga y la gracia te libera. La religión de la salvación por obras te dice que tú tienes que cambiar tu manera de vivir para ser aceptado por Dios. Y el evangelio de la gracia te dice que ya tú has sido aceptado por Dios por la obra completa de Cristo en la cruz y que ya tú eres salvo y vives entonces para honrar a Dios con tus obras. La religión de la salvación por obras pone un peso sobre tus hombros, hermanos. Pone peso sobre nuestros hombros. Pero el evangelio de la gracia quita ese peso de nuestros hombros porque nos recuerda que Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y por medio de esa vida y muerte de Cristo, nosotros estamos completos y aceptados delante de Dios. La religión de la salvación por obras te dice que si te comportas bien, que si te portas bien, serás más amado y aceptado por Dios. Pero el evangelio te dice, tú eres perfectamente amado y aceptado por Dios porque Cristo pagó tu deuda en la cruz al morir por ti. No necesitas traer nada, hermanos. Eso es lo que nos dice el evangelio. Arrepiéntete y cree que Cristo pagó por completo en la cruz por tus pecados. Y pensando en una ilustración sobre esto, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar esto? Recordaba en algún momento, porque hay algo muy bueno que tienen los mexicanos. Los mexicanos lo celebran todo con una comida. Todo. Todo lo celebran con una comida, gracias a Dios. Y hermanos, yo recuerdo en algún momento que alguien me invitó a una comida en su casa. Y dentro de las tradiciones muy bonitas que hay aquí en este país, está la de poder compartir lo que el Señor nos da cuando vamos a la casa de otros. Y pues ahí la gente prepara una comida bien rica para ti y tú llevas un pastel o llevas lo que puedes. Y pues cuando yo llegué y yo empecé a ver esto, yo decía, gracias a Dios porque puedo llevar algo. Pero
Hubo un momento donde fui invitado por alguien y le dije, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Y me dice, no lleves nada, no traigas nada. Y le dije, ¿cómo que nada? No, no traigas nada. Y luego decía, ¿será por pena o sí deberé llevar o no deberé llevar? Y pues ahí estaba pensando en eso. Y lo vuelvo a llamar y le digo, oye, voy a llevar un pastel. Y me dice, no traigas nada, tenemos de sobra. Y resulta que no compré nada. Y cuando vamos allá, cuando vamos por el camino, pues yo iba sintiéndome un poquito mal porque yo sentía que yo iba a ir a comer y yo no llevaba nada. Y decía, ay, qué pena, qué vergüenza. Y pues llegué un poco como apenado. ¿Y qué creen que pasó? Hermano, fui con las manos vacías, sintiendo vergüenza, pero cuando llegué, no hacía falta postre. Había una mesa con más de 5 postres, suficiente para todos los que estábamos, y yo entendí que realmente yo no necesitaba llevar. No. Yo solamente fui invitado. Y pensando en el Evangelio, podemos nosotros imaginar, amados hermanos, de la misma manera Dios hace con nosotros. Nos cuesta trabajo a nosotros creer y aceptar que Él lo pagó todo, que Él lo hizo todo. Nos cuesta trabajo porque siempre queremos poner algo, o porque la cultura nos lo impone, o porque el buen deseo nos lo impone. Pero la realidad es que no siempre tenemos que poner algo. Y Pablo les está recordando a los Gálatas, hey, está completo, no necesitas añadir nada, no necesitas comprar tu salvación, tú la tienes en Cristo por medio de la fe. Y qué bueno, hermano, porque solo el evangelio de la gracia que Pablo le recordó a los Gálatas es el evangelio que puede salvar a grandes pecadores como nosotros. El único evangelio que puede hacerlo y darnos esa paz para vivir mientras somos transformados y santificados por la obra de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo es posible que si aún yo fallo, que si aún yo peco y me equivoco, yo pueda seguir siendo amado por Dios y no tenga que llevar el pastel? ¿Cómo es posible? Hermanos, porque la gracia de Dios no depende de nosotros. Es el regalo de Dios que Él te da sabiendo de antemano que tú no lo mereces y Él te lo quiso dar. ¿Qué puede haber que haga que Dios te quite lo que te dio? ¿Qué puede haber que haga que tú puedas ganar lo que solo Dios te puede dar por medio de tus méritos? Dios te lo dio porque te ama. Dios nos dio la salvación porque Él nos ama y solamente nos invita a creer que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados y completó la obra para reconciliarnos con el Padre. Eso era lo que los Gálatas necesitaban escuchar. Ellos no necesitaban escuchar nada más. Y en el versículo 4, nosotros vemos cómo Pablo nos dice algo hermoso esto. Dice Pablo que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, pensemos en esto. En Filipenses capítulo 2, Pablo mismo, él nos da una descripción de cómo existía Cristo. O sea, él nos dice que él existía en forma de Dios y que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, él vino voluntariamente a este mundo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Y querido hermano, yo te pregunto hoy, y si tú nos visitas hoy y es la primera vez que tú escuchas este mensaje, ¿por qué Cristo lo hizo? ¿Por qué fue a morir a la cruz si Él no lo merecía? Si Él no debía estar allí. ¿Por qué lo hizo? Pues Cristo murió en esa cruz para salvarnos del pecado y de la condenación que nosotros merecíamos. Nosotros nos volvimos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Nos hemos rebelado en contra de Dios y nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Y la única paga para el pecado, dice la Escritura, que es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra paga para el pecado. Y toda persona que es enemiga de Dios está condenada por su propio pecado a vivir eternamente en el infierno. Y que es lo que llamamos muerte eterna. Pero en Gálatas capítulo 1, versículo 4,
Pablo nos da una doble perspectiva de este amor, hermanos. Porque él nos dice, no solamente que el Padre envió al Hijo, sino que Cristo mismo, el Hijo mismo, se dio por nuestros pecados. El Hijo estaba siendo obediente al Padre al morir en la cruz, pero él también estaba cumpliendo su propio deseo de salvarnos a nosotros. Así que yo no sé si tú has pensado en esto, hermano, pero este es el mensaje de la gracia. Esto es lo que dice la gracia. Tú siendo un pecador, hundido en tu pecado, perdido en tu pecado, el rey y creador de todo el universo, el único que no necesitaba morir en la cruz, él vino a la cruz a morir por ti y a ocupar tu lugar para que tú pudieras estar con él por toda la eternidad en el cielo. Hermanos, esto es maravilloso. Eso es gracia y eso no lo puede comprar nada. Eso no lo puede comprar nuestras buenas acciones. Eso no lo puede comprar nuestro pastel. Eso solamente lo pudo comprar Cristo por medio de la cruz. Y lo único que el Evangelio demanda de nosotros es que el pecador se arrepienta de su rebeldía y de su maldad en contra de Dios y crea que realmente Cristo murió por él en la cruz y que Cristo es su Salvador. Pero yo te digo algo hoy. El Evangelio también anuncia que hay castigo y condenación para los que rechazan a Cristo. El Evangelio también dice esto, porque el Evangelio nos recuerda que era imposible salvarnos y que el Hijo de Dios fue a la cruz a ocupar nuestro lugar para que nosotros tuviéramos la oportunidad de creer en Él y de ser reconciliados con Dios. Así que si tú estás escuchando este mensaje hoy y tú no has creído en Cristo como tu Salvador, yo quiero decirte algo, hermano. Yo quiero decirte algo. Hoy Dios está recordándonos la gracia y el evangelio de la gracia, porque a Dios le interesa que tú te arrepientas de tu pecado y que tú traigas tu pecado a Él y tú creas que realmente Cristo, su Hijo, pagó en la cruz por ese pecado completamente y que por medio de la fe en Cristo tú puedes ser salvo. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Así que si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, tú no estás aquí hoy por casualidad. Dios te trajo con el propósito de escuchar este mensaje y de que tú sepas cuán grande es el amor de tu Salvador por ti, que Él decidió dar su vida por la tuya. A cambio de tu vida, Cristo dio su vida a cambio de tu salvación. Y ese es el mensaje que predicaba Pablo. ¿Y con qué propósito? Dice el versículo 4, que el propósito ahí era para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, Pablo nos está diciendo que el propósito del Evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo de toda la maldad, de la paga del pecado. Y librarnos nos transmite a nosotros la idea de rescatarnos del peligro. Cuando tú rescatas a alguien, ¿por qué es? Porque su vida peligra. Y siglo no se está refiriendo a un periodo de tiempo específico, sino que se está refiriendo a todo el sistema de pecado que ha dominado a este mundo y lo seguirá dominando hasta el regreso de Cristo. Así que aunque los creyentes tenemos que enfrentar este mundo caído, aunque nosotros tenemos que hacer frente a todo lo que está a nuestro alrededor hasta morir y ser arrebatados y ser llevados con Cristo, ya hemos sido rescatados del presente siglo malo, el día que creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque ese día recibimos la esperanza y la promesa de que íbamos a estar toda una eternidad con el Señor y la fidelidad de Dios, hermano, no cambia. Y cada creyente rescatado del presente siglo malo es librado por voluntad de Dios, por gracia de Dios, por el deseo de Dios y por la soberanía de Dios. Y tengo una aplicación aquí también para nosotros. Hermanos, no seamos ignorantes de los tiempos que estamos viviendo. No ignoremos los tiempos, no andemos distraídos con las cosas de este mundo. Este siglo es malo, como decía Pablo, y la maldad crece cada día a nuestro alrededor. El pecado a nuestro alrededor es cada vez más grande. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo te preparas para los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo preparas tu corazón para los tiempos que hoy estamos viviendo? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para los tiempos, padres? ¿Cómo estás preparando a tus hijos? ¿Cómo estás preparando el corazón de tu hijo para los tiempos que estás viviendo hoy y para los tiempos que sabemos que serán más difíciles? ¿Cómo lo haces?
¿Estamos ignorando los tiempos que estamos viviendo o estamos siendo intencionales en ayudar a nuestros hijos para los tiempos que se avecinan? Y a lo mejor tú dices, a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros tenemos la carta de Gálatas y ya Pablo le dijo a los Gálatas, hey, no se enreden con eso, regresen al rumbo, regresen al camino. Y tú dices, yo tengo Gálatas y cuando yo siento un poquito, yo leo Gálatas. Pero ¿y qué, hermanos? ¿Sabemos nosotros ya que no necesitamos circuncidarnos para ganar la salvación? ¿Sabemos nosotros que no podemos pretender cumplir la ley de Moisés para salvarnos? Aunque la ley es buena y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Pero, ¿qué tal, hermano, de otros tipos de evangelio que hoy están atacando a la iglesia? Como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de mi verdad, de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, como el evangelio de mi comodidad, de ponerme a mí primero que a los demás. ¿Qué hay con el evangelio de querer agradarme a mí mismo o querer agradar a los hombres antes que querer agradar a Dios? También son un peligro para la iglesia. ¿Y saben qué, hermano? Que lo mismo que necesitaban los Gálatas para el evangelio que a ellos los estaba confundiendo, es lo mismo que necesita la iglesia de hoy en día para cualquier falsa enseñanza que pueda venir a tu vida. ¿Y sabes qué es? El evangelio de la gracia de Cristo. El único evangelio que puede levantar al caído, levantar a un pecador, perdonarlo, abrazarlo y darle la vida eterna. Ese era el único evangelio que los Gálatas necesitaban oír y es el evangelio del cual tú y yo necesitamos llenar nuestro corazón más que de cualquier otra cosa en esta vida. Llena tu corazón del evangelio de la gracia de Cristo. Ven a la Escritura y llena tu corazón de Cristo. Hermanos, vimos en primer lugar la autenticidad del apostolado de Pablo y en segundo lugar el mensaje predicado por Pablo. Pero ahora veamos en tercer lugar la motivación de Pablo para hablar del evangelio. Y ahí en el versículo 5, el apóstol Pablo nos está diciendo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo concluye, hermanos, esta introducción deseando que el Señor fuera glorificado. Su motivo para escribir a las iglesias de Galacia, su motivación para ayudar a los Gálatas a regresar al Evangelio, al camino del Evangelio, era la gloria de Dios. Pablo quería la gloria de Dios. El fin supremo de Pablo era glorificar a su Señor. Y el mismo Pablo en Corintios nos llama a nosotros a hacer todo para la gloria de Dios. Así que en todo lo que Pablo hacía, hermano, constantemente él buscaba otorgarle la gloria al Señor. Pareciera redundante esta idea de Pablo de hablar sobre la gloria de Dios. Pero hermano, si en algo nosotros podemos pecar fácilmente, es queriendo robarnos la gloria que le pertenece al Señor. Fácilmente. Y por eso Pablo hablaba con tanta importancia acerca de la gloria de Dios. Y detrás de todas las falsas enseñanzas de aquellos hombres, de aquellos falsos maestros, había un deseo de robar la gloria y la atención del Señor. Allí estaba ese deseo. Y su motivación era su gloria, su fama, y no la gloria y la fama de Cristo. Querido hermano, la motivación de todo creyente en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos para servir al Evangelio, en todo lo que tú haces para que otros puedan venir a los pies de Jesús, debe ser la gloria de Dios. Porque tú y yo no somos dignos de predicar este Evangelio. Tú y yo no somos dignos de recibir este Evangelio. Tú y yo no somos dignos de ser salvos por este Evangelio. Y que Dios te salve y luego te dé la gracia de poder hablar de su Evangelio a otros. Hermano, eso es únicamente para la gloria de Dios. Y eso era lo que decía Pablo. Abandonen su pecado y piensen en la gloria del Señor. El Evangelio es la gloria del Señor. Cristo es la gloria del Señor personificada. Y Cristo fue a la cruz
para salvarnos y dejar ese mensaje en medio de nosotros para que diéramos gloria a Dios mientras hablamos su mensaje a los que no lo conocen y recordamos ese mensaje a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Queridos hermanos, solo el Evangelio puede ayudar a alguien que ha perdido el camino. Solo el Evangelio. Y si en algún momento tú sientes que has perdido el camino, el Evangelio es lo único que nos puede hacer regresar al rumbo. Mientras vivimos esta vida y esperamos nuestro encuentro con el Señor, el Evangelio es lo único que nos puede hacer a nosotros caminar en la trayectoria que Dios ha trazado para su iglesia. No hay otro camino. Todo lo que necesitamos para vivir los años que nos queda en esta tierra es el Evangelio. ¿Cuántos años de vida te quedan en esta tierra? ¿Qué necesitas? No te afanes con tu casa. Si llegaste a los 40 y aún no tienes casa, no te afanes con tu carro, no te afanes con las riquezas de este mundo. Hermano, todo lo que necesitas para vivir esta vida es el Evangelio, porque todo lo que logres en esta tierra se va, se queda. Y todo lo que tú hagas para la gloria de Cristo tiene una trascendencia eterna, un impacto eterno. Así que lo único que necesitas para vivir el Evangelio, para vivir en esta tierra, es el Evangelio. Y recordar el Evangelio que te guiará en paz hasta el final. Si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, lo único que tú necesitas en tu vida es creer en Cristo y recibir su perdón, su gracia mostrada en la cruz. Y ese es el mensaje que necesitamos escuchar cada día de nuestra vida y aquellos que amamos y hoy no están en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Y gracias por tu palabra, que es fiel y nos recuerda tanto amor mostrado en la cruz. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes tu gracia a través de la Santa Cena. Queremos recordar a Cristo, aquel que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Y ayúdanos a permanecer fieles y firmes creyendo este Evangelio, Señor. Que no nos distraigamos ni nos dejemos confundir por las cosas de este mundo. Recuérdanos tu verdad, tu palabra, y que la única necesidad al corazón del hombre es el Evangelio, que solamente puede ser saciado por medio de Cristo y su obra en la cruz. Ayúdanos y ayúdanos a permanecer fieles. Y aquellos que no te conocen, oramos para que tu Evangelio produzca en sus corazones el arrepentimiento necesario para creer en Cristo como su único y completo Salvador. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.